La Esfinge. La Esfinge de la que hoy vamos a hablar no nos va a llevar a Egipto, sino como en esta temporada, a la antigua Grecia, pues en su mitología también encontramos una, aunque su función y apariencia dista bastante de la de Egipto. En la mitología griega, la Esfinge era un demonio que presagiaba mala suerte, muerte y destrucción. Su apariencia seguía siendo la de un león con torso humano, pero, en este caso, el de una mujer, con alas cual ave rapiña y un cuerpo que acababa en cola de león o en algunas versiones de serpiente. Esta esfinge tenía aterrorizada a la población de la ciudad de Tebas. Había sido enviada por Hera para castigar a la ciudad por un crimen que había cometido Layo. Layo era el heredero legítimo del trono de Tebas, pero había sido desterrado por Seto y Anfión. Se refugió en el reino de Pélope. Lo que no sabía Pélope es que Layo se iba a enamorar de su hijo y que lo iba a raptar. Pero el amor entre dos personas del mismo sexo no estaba bien visto en ese momento, y que la reacción de Pélope fue todo menos comprensión. Lo que realmente hizo fue maldecirlo y con ello continuar la maldición de los Labdácidas. Dicho de manera más sencilla, la maldición de la familia de Layo. Pero también el enfado de Hera, diosa del matrimonio, fue monumental y decidió enviar como castigo a la Esfinge a la ciudad de Tebas. La Esfinge se estableció en una montaña al oeste de la ciudad y desde ahí atemorizaba a la población, devorando a los transeúntes que había a su paso. Este terrorífico animal había heredado de las musas una curiosa cualidad, la de plantear enigmas. Precisamente resolviendo estos enigmas, acertijos o adivinanzas, era la única manera que tenían los viajeros para salvarse. Pero ninguno lo había conseguido hasta el momento. Algunos de los enigmas que planteaba la Esfinge eran: ¿cuál es el ser que anda y ora con 2, ora con 3, ora con 4 patas y que, contrariamente a la ley general, es más débil cuantas más patas tiene? Otro enigma era: son 2 hermanos, uno de los cuales se engendra al otro y a su vez, este es engendrado por el primero. La respuesta del primer enigma es el hombre, y la del segundo, el día y la noche. Pero aunque ahora nos parezcan sencillos, ningún habitante de Tebas había sido capaz de dar con la respuesta correcta, y cuando esto sucedía, la Esfinge los mataba estrangulándolos con su cola. Cuando Layo consiguió volver a Tebas, fue llamado por la ciudad para ocupar el trono que le correspondía. Ya rey, se casó con una Yocasta y de esta unión nació un hijo de nombre Edipo. Pero al nacer Edipo ya pesaba sobre él la maldición de Pélope. Edipo mataría a su padre. Layo hizo todo lo que estuvo en su mano para que el oráculo no se cumpliese. Le perforó los tobillos para atarlo con una correa y lo metió en una canasta y lo arrojó al mar. Pero fue acogido por Pólipo y criado como un hijo en su corte. Allí pasó su infancia y adolescencia feliz, creyendo sinceramente que Pólipo era su padre. Pero cuando se hizo hombre abandonó a sus padres adoptivos y se puso a recorrer el mundo. Los motivos de su abandono varían según las versiones, pero lo que no cambia es que en este viaje se encuentra en un camino estrecho con escaso sitio para pasar, con Layo, su verdadero padre. Obviamente Edipo no tenía idea de que ese señor era el rey cuyos lacayos le estaban ordenando que se retirase prestamente para dejarle paso. Era su padre. Lo cierto es que muy rápido no se debió retirar, pues el heraldo de Layo, Polifonte, indignado ante la falta de respeto de Edipo, mató a uno de sus caballos. Y la reacción de Edipo fue matar a Polifonte y a Layo. La profecía se cumplía. Edipo, sin saberlo, mataba a su padre. De poco le sirvió a Layo haber intentado huir de su destino. Curiosamente, Edipo estaba huyendo de Delfo, donde el oráculo le había predicho que mataría a su padre y se casaría con su madre.
aunque para la segunda parte de la predicción tenemos que volver a hablar de la Esfinge. Tras matar a Layo todavía sin saber que había matado a su padre, Edipo continuó su camino y llegó a Tebas, y ahí se encontró con la Esfinge, quien como siempre lanzó sus acertijos esperando poder acabar pronto con su nueva presa. Pero Edipo enseguida dio con las respuestas correctas y el monstruo, despechado, se precipitó desde lo alto de la roca al abismo. Triste y rápido final para un monstruo que había tenido aterrorizado a todo un pueblo. Edipo había conseguido lo que nadie: liberar a Tebas de la Esfinge. Cuando los habitantes de Tebas supieron de la hazaña de Edipo, se ganó el favor de toda la ciudad, y para demostrar su agradecimiento le dieron aquello que consideraban más preciado: el trono de Tebas, y a la viuda de Layo, a Yocasta, como legítima esposa, o sea, a su propia madre. Yo soy el documentalista, y esto fue La Esfinge.